Señor, reconocemos que no hay nadie como... Miércoles 4 de octubre. Un privilegio, hermanos, el poder compartir el mensaje de la bendita palabra de Dios. Mire, este día 4 de octubre se celebra la memoria de San Francisco de Asís. Francisco de Asís nació en la ciudad de Asís, Italia, en el año 1182 y fue un hombre que rechazó la opulencia y las riquezas para presentar a Cristo en los pobres. Fue el fundador de la Orden Franciscana Mayor, de una segunda orden de mujeres llamada Hermanas Clarisas y una tercera orden seglar franciscana, ¿verdad? Murió el 3 de octubre del año 1226 a la edad de 44 años. Fue canonizado 2 años después, el 16 de julio del año 1228, por el Papa Gregorio IX. Su fiesta se celebra hoy, 4 de octubre. Un saludo para todos los hermanos que llevan por nombre Francisco, ¿verdad? Que Dios bendiga sus vidas. Así, hermanos, el Evangelio para hoy está tomado de San Lucas, capítulo 9, versículos del 57 al 62. Doy lectura a la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo, mientras iban de camino Jesús y sus discípulos, alguien le dijo: «Te seguiré a donde quiera que vayas». Jesús le respondió: «Las zorras tienen madrigueras y los pájaros nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene en dónde reclinar la cabeza». A otro Jesús le dijo: «Sígueme». Pero él le respondió: «Señor, déjame ir primero a enterrar a mi padre». Jesús le replicó: «Deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú ve y anuncia el reino de Dios». Otro le dijo: «Te seguiré, Señor, pero déjame primero despedirme de mi familia». Jesús le contestó: «El que empuña el arado y mira hacia atrás no sirve para el reino de Dios». Hermanos, esta es palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Continuamos con la lectura y meditación del capítulo 9 de San Lucas, ¿verdad? Capítulo pues que iniciábamos desde la semana anterior y que hemos venido meditando las diversas enseñanzas, ¿verdad?, que este capítulo de San Lucas nos presenta. Hoy hemos llegado ya casi a la parte final y hemos leído estos 5 versículos que nos enseñan lo que cuesta seguir a Jesús o lo que significa seguir al Señor. Recordemos cómo al Señor Jesús lo seguían multitudes. Eso obviamente era muy bueno y era muy claro. Sin embargo, entre todas aquellas multitudes que lo seguían, muy pocos eran los discípulos y solamente 12 fueron los apóstoles. Es por ello que este capítulo 9 termina hablándonos de esos llamados que el Señor hizo, o de repente esas experiencias que surgieron sobre el compromiso ante el seguir, ante el llamado del Señor Jesús. Así entonces, en el versículo 57, donde inicia el texto de este día, dice la palabra que mientras iban de camino, Jesús y sus discípulos, alguien le dijo. Notemos que el Señor va de camino, va de Galilea a Jerusalén. El día de ayer veíamos cómo el Señor tenía que pasar, ¿verdad?, por Samaria, y los samaritanos, recordemos que le negaron la pasada, le negaron el hospedaje, le negaron el poder hospedarlo, y por esa razón es que se dio pues la enseñanza del día de ayer. Ahora, el Evangelio de Mateo nos dice que fue un escriba
el que le dijo: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. El texto de hoy vemos cómo nos dice: alguien le dijo. Dice la palabra: Jesús y sus discípulos, alguien le dijo: Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Es acá donde podemos nosotros notar que esta frase que le dice este hombre, que insisto, no se nos dice quién era, notemos cómo hay cosas muy importantes. Primero, no era un discípulo del Señor. Segundo, no estaba tan convencido que Jesús fuera el Mesías, por lo cual tenía que seguirlo. ¿Y por qué digo esto? Pues lo veía como un maestro, y lo que le llamaba la atención eran tal vez los milagros, era tal vez la enseñanza, ¿verdad? Tal vez le gustaba escuchar a Jesús, pero no tenía todavía esa fe, esa convicción y mucho menos ese compromiso. O sea, tanto los milagros, de repente pues las enseñanzas, había provocado un impacto emocional en él, por lo cual dijo: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Pero no eran palabras sinceras, no eran palabras venidas del corazón, ¿verdad? Notemos también que se refiere a Jesús con el título de maestro y no le dice Señor. O sea, el título de maestro era un título, diríamos nosotros, judío, pero cuando le llamaban Señor, ese era un título mesiánico, era un título que denotaba divinidad, y esto obviamente es importante. Ahora, veamos cómo esta frase también la dijo siguiendo las costumbres de la época. Pues en tiempos, del siglo I, muchas personas buscaban rabinos sobresalientes, hombres con gran capacidad de enseñanza, y comenzaban a seguirles, ¿verdad? Comenzaban a caminar con ellos, comenzaban a aprender de ellos. Ahora, el caso con el Señor Jesús era que no eran los discípulos quienes escogían al maestro, sino que es el maestro quien escogió a sus discípulos. O sea, totalmente lo contrario, ¿verdad? Y esa es una obra que el Señor Jesús sigue realizando hasta el día de hoy. Pues claramente dice la palabra que no es de quien quiere, sino de quien el Señor tiene misericordia. O sea, aquí no es de quien quiere, sino a quien el Señor le llama y obviamente le envía a trabajar en su obra. Pero ante esa petición o esa frase de te seguiré a donde quiera que vayas, vemos cómo Jesús le respondió y le dijo: las zorras tienen madrigueras, los pájaros nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene en dónde reclinar su cabeza. Lo que Jesús le está diciendo es que de seguirle debía de saber que debía de hacer un seguimiento sin esperar nada a cambio, pues materialmente Jesús no tenía nada que ofrecer, ¿verdad? Él no tenía nada que ofrecer, insisto, materialmente. Y se lo dice porque obviamente él está diciendo: yo te voy a seguir a donde quiera que vayas. Pero Jesús le dice: mira, las zorras son más favorecidas, porque ellas pues tienen donde resguardarse, pero yo, le dice, no tengo ni dónde reclinar la cabeza, ¿verdad? Ahora, recordemos que eso no era una excusa del Señor, porque claramente el Señor nunca tuvo nada, me refiero materialmente hablando. El Señor nunca tuvo casa,
El Señor nunca tuvo dinero. Recordemos cuando le cobraron el impuesto que se pagaba al templo. ¿Qué fue lo que hizo? Dice que mandó a Pedro a pescar y le dijo que el primer pescado que agarrara, que le abriera la boca, que iba a venir una moneda para que pagara el impuesto. O sea, él no tenía dinero. Cuando entró a Jerusalén en la entrada victoriosa, ¿verdad? O sea, ¿cómo entró? No entró en un caballo de guerra, no entró en un carruaje. Dice que tomó prestado a un burrito, tomó prestado un burro, o sea, no era ni de él tan siquiera el burro. O cuando celebró la Pascua, ¿verdad?, con sus discípulos allá en la semana de la Pasión, ¿dónde la celebró? En su casa. No, al contrario, dice que le prestaron el lugar. O sea, alguien que, claro, los evangelios no nos dicen quién era, alguien le prestó, le facilitó al Señor el uso de lo que se da por llamar el aposento alto. Entonces vemos cómo el Señor nunca tuvo posesiones. Si las únicas posesiones, si queremos llamarle así, de Jesús fue su ropa, eso era lo único, que por cierto hasta esto le fue quitado cuando fue crucificado. Por esa razón es que les dice, mire, las zorras tienen madrigueras, pero Jesús nada, porque el Señor no tenía nada, ¿verdad? Ahora, pero ahí surge la pregunta, ¿y por qué Jesús nunca tuvo nada? Y la respuesta, hermanos, es porque el Señor traía una misión que cumplir. Y aunque no tenía nada, materialmente hablando, sí tenía una misión. Pero no tuvo nada porque se centró en su misión. Y dentro de esa misión no cabía nada que pudiera distraerle del cumplimiento de esa misión. Lo mismo pasó, por ejemplo, con Juan el Bautista, ¿verdad? Una vida muy austera. ¿Pero por qué? Porque Juan de igual manera también anunció al pueblo que ya no era tiempo para estar en fiestas y comilonas, que era tiempo de arrepentimiento, era tiempo de conversión. Así, hermanos, podemos entonces nosotros de igual manera tomar, ¿verdad?, ese compromiso para poder seguir a Cristo, como dice el texto, a donde quiera que vaya. A otra persona Jesús le dijo, sígueme. Notemos que es aquí a quien el Señor le está diciendo que lo siga, no es a él que le están diciendo que lo van a seguir. Jesús le dijo, sígueme. Pero esta persona respondió, Señor, déjame ir primero a enterrar a mi padre. Y Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú ve y anuncia el reino de Dios, ¿verdad? O sea, esta frase, hermanos, que mucha gente la conoce, ¿verdad? Notemos cómo el hombre está poniendo excusas sin sentido para no seguir a Cristo. O sea, así, ¿por qué le digo sin sentido? Porque es probable que su padre ni enfermo estaba y que por lo tanto era una excusa. Pero hermanos, así hay personas, fíjese, que ponen unas excusas risibles a veces para no servir. Y es importante el que nosotros podamos reconocer que lo que el texto nos enseña es que ser discípulo de Jesús es algo que debe de tener prioridad por encima de cualquier otra responsabilidad. Oiga, esto es importante. El servicio al Señor, hermanos, nuestro compromiso con Cristo,
verdaderamente es algo que debe tener prioridad, debe de estar por encima de cualquier otra responsabilidad. Pero eso es algo que lamentablemente no se da, incluso en aquellos que tienen compromisos en la iglesia. De repente, pues cuando están en la iglesia hay compromisos que cumplir, pero, y aquí no le dan prioridad a la obra de Dios. Yo siempre he dicho, si de repente las personas tienen compromisos con Dios, pero surge una invitación para ir a tal parte, la gente dice, me voy, no importa, el otro domingo servimos. Y se olvidan, ¿verdad? Se olvidan que la obra de Dios es una obra que merece tener prioridad. Por esa razón es que el Señor dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos, ¿verdad? Pues se refiere que los que están muertos en el espíritu, pues muertos en el pecado, obviamente eso ya, o muertos en el espíritu, ¿verdad? Pueden hacer esa obra. Pero nosotros que hemos sido llamados a seguir a Cristo, obviamente estamos llamados a eso, a hacer la obra de Dios. Ahora, así muchas personas, fíjese, ponen excusas, insisto, para seguir al Señor. Ahora, y el tercer caso, aparece un hombre y le dice, te seguiré, Señor, pero déjame primero despedirme de mi familia, ¿verdad? O sea, le dice, vemos cómo le dice, yo te quiero seguir, pero le pone condiciones para seguirle. Y ese es otro caso. O sea, vea, es bien interesante este texto, fíjese, porque el primero le sigue por interés, el segundo, el Señor lo llama y pone excusas, y el tercero, vemos cómo ahora pone condiciones para servirle. O sea, esas cosas, ¿verdad?, que se dan en el mundo, las condiciones, las excusas, los intereses. Y hermano, yo puedo recordarle, mire, el Señor quiere que usted le siga, que usted le sirva, pero no por interés, no por ambición, no con condiciones, porque no le va a decir usted, vaya Señor, yo te voy a servir, pero te voy a servir solo un día, los demás días no te metas conmigo. Usted no puede poner condiciones, ¿verdad? O a veces hay personas que dicen, yo quiero servirle al Señor, pero yo no quiero sufrir. Yo quiero servirle, pero yo no quiero pobrezas. Yo quiero vivir bien. Y es ahí donde Jesús le dijo, el que empuña el arado y mira hacia atrás, no sirve para el reino de Dios. Por eso, queridos hermanos, ya que hemos sido llamados por Cristo para poder servirle, hagámoslo con gozo, hagámoslo con alegría, porque vea, le estamos sirviendo al Señor Jesús, al que todo lo puede. Le estoy sirviendo verdaderamente al Dios vivo, al que está siempre dispuesto a bendecir mi vida. Por eso, hermanos, en este día podemos nosotros disponernos a servir a Cristo. Y para aquellos que probablemente servían pero se han alejado, le insisto, regrese hoy, regrese a los pies de Cristo, porque sabemos que es en el camino de Dios donde el Señor podrá cuidar y proteger nuestras vidas. Por eso, hermanos, en este hermoso día, que el Señor nos bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dinos, ¿qué te pareció la reflexión del Evangelio del día de ahora en la sección de los comentarios? Si eres nuevo, te invitamos a que formes parte de esta comunidad y compartas el Evangelio no solo a tus seres queridos, sino también a otras personas que estén necesitadas de escuchar la bendita palabra del Señor. Recuerda darle like a este video, suscríbete si aún no lo estás, ya que subimos videos todos los días.
Así que muchas gracias y que Dios Todopoderoso nos acompañe hoy, mañana y siempre. me ha sostenido.